Saludos cordiales a mis queridos alumnos de la carrera de Matemática, primer curso, primera sección. Les saluda la profesora Zoraida Báez de la materia de Geometría Plana y hoy queremos iniciar nuestra tercera clase. Nuestro propósito de la clase de hoy es resolver situaciones aplicando triángulo isósceles, demostrar el teorema sobre la suma de ángulos internos de un triángulo. Antes de iniciar nuestra tercera clase, necesitamos recordar ciertos conceptos que ya vimos en las clases anteriores. Por ejemplo, ustedes recordarán que si trazamos dos rectas cortadas por una transversal, determinan cuatro parejas de ángulos. Dentro de los teoremas ya desarrollados en las clases anteriores, había un teorema que decía que si dos rectas son paralelas, los ángulos alternos internos son congruentes, los ángulos alternos externos son congruentes, y dichos teoremas estudiados necesitamos comprender para poder aplicar en las siguientes clases. Ustedes también recordarán que en la clase anterior vimos la clasificación de triángulos y una de las clasificaciones del triángulo era el triángulo isósceles. ¿Cuáles son las características de un triángulo isósceles? Que tenía, por ejemplo, los ángulos en la base congruentes y que tenía dos lados congruentes o iguales. En este ejercicio nos explica que el triángulo ABC, el ángulo A y el ángulo C son congruentes, que serían los ángulos en la base. Nos da los valores de dos lados, la medida de AB y la medida de BC. La medida de AB es 4x más 25 y la medida de BC es 2x más 45. Y el tercer lado desigual, que es AC, es exactamente 3x menos 15. AB es igual a BC, que serían los lados congruentes del triángulo. Lo que queremos calcular son los valores de dichos lados del ángulo. Por ejemplo, quiero determinar la medida de AB, quiero calcular la medida de BC y quiero calcular la medida de AC. En este caso, como tenemos dos lados iguales, aplicando el concepto de triángulo isósceles, lo que hacemos es igualar AB con BC y sustituimos los valores. Como AB es igual a 4x más 25 y BC es igual a 2x más 45, tenemos una ecuación de primer grado. Pasamos las incógnitas al primer miembro. 4x pasa igualito con el mismo signo. El 2x que estaba sumando en el segundo miembro pasa al primero con el signo negativo. El término independiente 45 que está en el segundo miembro pasa igual. El 25 que estaba sumando en el primero pasa al segundo miembro restando. Restando los términos semejantes tendremos que 4x menos 2x es igual a 2x. Y 45 menos 25, restando los términos independientes, tenemos 20. El 2 que está multiplicando pasa al siguiente miembro dividiendo. Por lo tanto, el valor de x es 10. Una vez que tenemos el valor de la variable, lo podemos sustituir en el valor de cada lado. Sustituyendo el valor de x, vamos a tener que AB era 4x más 25. Entonces, 4 por 10 son 40, más 25 es igual a 65 unidades de longitud, porque no sabemos si es metro o centímetro. De la misma manera, sustituimos en el lado BC, que era 2x más 45. Si la x vale 10, 2 por 10 son 20, más 45 son 65 unidades de longitud. Y el último lado, que es AC, que es 3x menos 15, 3 por 10 son 30, 30 menos 15 es igual a 15 unidades de longitud. De esta manera demostramos que
AB mide 65 y BC es 65 unidades de longitud. Son los dos lados congruentes del triángulo isósceles. Y el tercer lado, que es el desigual, mide 15 unidades de longitud. El tema fundamental de nuestra tercera clase es demostrar un teorema muy importante dentro de la unidad de triángulos que dice así: la suma de los ángulos de un triángulo es 180 grados. La suma de los ángulos interiores de un triángulo es igual a dos rectos, que sería 2 veces 90 grados. Para poder demostrar, necesitamos dibujar primeramente un triángulo cualquiera. Una vez que tenemos dibujado un triángulo cualquiera, en este caso lo llamamos triángulo ABC, cuyos ángulos internos son A1, A2 y A3, son los tres ángulos internos de nuestro triángulo. Utilizaremos uno de los teoremas mencionados en clases anteriores, que dice así, que por un punto exterior a una recta se puede trazar una única paralela a la recta dada. Entonces lo que vamos a hacer es trazar a partir del punto P una paralela correspondiente al lado AB de nuestra figura inicial. Lo que queremos comprobar es que la suma de las medidas de los tres ángulos interiores de todo triángulo es igual a 180 grados, que sería igual a un ángulo lleno. Entonces nuestra tesis sería que la suma del ángulo 1 más la suma del ángulo 2 más la suma del ángulo 3 es equivalente a 180 grados. Entonces, en nuestra primera razón, escribimos que se traza una paralela a la recta AB por el punto C. ¿Cómo justificamos eso? Que por un punto exterior a una recta se puede trazar una paralela. En la segunda razón, observamos que los ángulos A1 y A4, porque al trazar la recta paralela se han determinado, el ángulo 2 era el ángulo interior del triángulo, y se originaron más dos ángulos que son A4 y A5. Decía un teorema que si existen dos rectas paralelas, los ángulos alternos internos son congruentes. De ahí yo puedo decir que los ángulos A1 y A4 son congruentes por ser alternos internos. ¿Cómo justificamos eso? Que dos rectas paralelas cortadas por una transversal determinan ángulos alternos internos congruentes. En la tercera justificación, observamos que los ángulos A3 y A5 son congruentes también por ser alternos internos. Aquí en esta figura el ángulo 3 y el ángulo 5 son alternos internos. Y la justificación es la misma razón que el número 2. Dos rectas paralelas cortadas por una transversal determinan ángulos alternos internos congruentes. En el número 4, los ángulos A4, A2 y A5 forman un ángulo llano. En la figura, los ángulos A4, A2 y A5 son tres ángulos cuya suma da un ángulo suplementario o un par lineal que es exactamente igual a 180 grados. Y escribimos así: A4 más A2 más A5 es igual a 180 grados. Si hacemos una sustitución, esto es por definición de ángulos suplementarios, o también podríamos decir definición de par lineal. Como el ángulo 4 y el ángulo 1 dijimos anteriormente que son congruentes porque son alternos internos, y el ángulo 5 con el ángulo 3 también son congruentes por ser alternos internos, haciendo una sustitución en esta ecuación, obtenemos que en vez del ángulo 4 se sustituye por el ángulo 1, que es su congruencia.
más el ángulo 2 que queda intacto, y en vez del ángulo 5 lo reemplazamos por el ángulo 3. De esta forma queda demostrado que A1 más A2 más A3 es igual a 180 grados, que son los ángulos internos del triángulo. Con esta demostración queda ya comprobado como verdadero de que la sumatoria de todos los ángulos interiores de cualquier tipo de triángulo siempre tiene que ser igual a 180 grados. Y llegamos a la parte final de nuestra clase, que es la metacognición. ¿Qué aprendimos hoy? El contenido fundamental de hoy es demostrar que la sumatoria de los tres ángulos interiores de cualquier triángulo es igual a 180 grados, y eso es válido para cualquier tipo de triángulo. Este contenido ustedes podrán aplicar en las siguientes unidades, por ejemplo, que vamos a dar cuadriláteros. Siempre y cuando se trate de triángulos, podremos aplicar en otras situaciones este teorema tan interesante. También recordar la clasificación de los triángulos, las rectas paralelas cortadas por una transversal que determinan 4 pares de ángulos, identificar correctamente cómo son dichos ángulos. Espero que la clase de hoy les sirva para comprender nuevos conceptos que iremos analizando dentro de los siguientes contenidos.